ser.
Sabéis que estamos compartiendo acerca de una serie que se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, el mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor. Y hasta ahora hemos visto el mensaje a las 2 primeras iglesias y hoy toca el mensaje a la tercera, que se encuentra en los versículos del 12 al 17 de Apocalipsis capítulo 2. Es la iglesia de Pérgamo. Así que os invito a que tengamos la lectura. Voy a hacerlo en la Reina Valera del 60, tenéis de todas formas la proyección con el texto, y dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Señor, bendiga su palabra. Vamos a tener una breve palabra de oración. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra y pedimos que abras nuestro entendimiento, nuestros corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia de Pérgamo, la ciudad. Pérgamo, actualmente llamada Bergama, se encuentra en la parte occidental de Turquía, pues Pérgamo era la ciudad, en tiempos del apóstol Pablo, y en tiempos neotestamentarios, era la ciudad más grande de todo Asia Menor. Se encontraba al norte de Esmirna y de Éfeso, cerca de ellas, pero al norte de ellas. No sabemos a ciencia cierta cómo llegó el Evangelio a Pérgamo, porque el Nuevo Testamento, la Biblia, no nos lo relata, pero probablemente fue a lo largo del tercer viaje misionero, cuando Pablo y Silas y su equipo llegaron a Éfeso, donde estuvieron durante 2 años. Dice la palabra en el capítulo 19 del libro de los Hechos, versículo 10, que estuvieron allí 2 años y que fueron por todas las ciudades de alrededor predicando el Evangelio. Así que probablemente fue en ese momento cuando llegaron a Pérgamo y cuando compartieron el Evangelio. Ahora, en cuanto a la ciudad de Pérgamo, era una ciudad tremendamente culta. Hasta tal punto era culta que su biblioteca pues competía directamente con la gran biblioteca de Alejandría. Tenía 200.000 volúmenes aquella biblioteca, que es algo tremendo, ¿verdad? Y además, los habitantes de Pérgamo habían perfeccionado toda la técnica del pergamino, de ahí viene el nombre de pergamino, ¿verdad?, que finalmente sustituyó al papiro. El papiro provenía de los juncos que crecían a las orillas del río Nilo, por lo tanto, en Egipto. Sabemos que en Pérgamo competían con Alejandría y seguramente esto les motivó o les llevó, algunos escritores opinan de esa manera, les llevó a perfeccionar el estilo del pergamino, que se producía a partir de las pieles de animales y duraban mucho más los volúmenes, ¿verdad?, con pergamino que no con papiro, que finalmente pues, se volvían inútiles y se deshacían. Pero era una iglesia una ciudad que sobresalía por su cultura, pero especialmente destacaba por su idolatría. Pérgamo, situada en una meseta, donde se podía ver en la planicie, ¿no?, de la meseta, desde lejos, tenía un cerro detrás donde había numerosos templos. Entre esos templos había un templo dedicado a Zeus. Y Zeus además tenía un altar prominente, enorme, un altar que medía 36 metros
de alto, nada más y nada menos. En excavaciones se han encontrado partes de ese altar que se pueden visitar hoy en día en Alemania. Quizá por eso Jesús les dice donde vive, ¿no?, el trono, donde está el trono de Satanás. Quizá era por eso, quizás era por el templo que en Pérgamo habían erigido al César en el año 29 a.C. También había un templo para el César, ¿no?, donde era considerado Dios. Ya nos dijo algo Noemi la semana pasada acerca de esto, ¿verdad? Pero quizá especialmente se refiere el mensaje de Jesús al trono de Satanás por ese templo, ese culto que los habitantes de Pérgamo dedicaban al dios Asclepio. El dios Asclepio se simbolizaba con una serpiente. Y se creía que aquellos que acudían al templo y se tumbaban en el templo y permitían que alguna de las numerosas serpientes que vagaban libremente por el templo de Asclepio les rozara, quedarían sanos. Y parece ser por las crónicas que esto era así en numerosos casos. Ahora, todas estas ceremonias que se celebraban en el templo de Asclepio estaban llenas de ocultismo, estaban llenas de hechicería, estaban llenas de todas las magias ocultas. Así que vemos que quizá el Señor se está refiriendo al trono de Satanás por este culto a Asclepio. Por cierto, Asclepio, la serpiente, es la que han heredado las farmacias. Cuando vamos, vemos la serpiente, ¿verdad? Porque la toman precisamente de este dios. Porque se creía que sanaba a través de las serpientes, lleno de superstición y de magia. Así que el Señor Jesús les elogia, y aquí viene el elogio, y les dice en el verso 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Es decir, el Señor reconoce la fidelidad de la iglesia que había en Pérgamo. En un centro lleno de tanta idolatría, tantos cultos idolátricos, tanta desviación, tanto ocultismo, tanta oscuridad, además un centro donde la cultura predominaba, tantas corrientes filosóficas vagaban en aquella ciudad, había un núcleo, había un centro de creyentes que fielmente se reunían. Y esto lo elogia el Señor. Y además menciona un tal Antipas, que no sabemos mucho de él, probablemente era un líder en aquella iglesia, que murió mártir. De hecho, cuando dice testigo fiel, el término griego que se utiliza para testigo es martireo, que es mártir, de ahí viene la palabra mártir, ¿no? Y lo que cuenta la tradición es que este tal Antipas murió, el domingo pasado estábamos hablando del toro de Falaris, ¿no? Que era un toro donde introducían a aquellos que iban a ser ajusticiados dentro y morían agonizando porque ponían fuego, brasas, realmente debajo del toro. Pues él murió en un toro de Falaris, fue ajusticiado. También porque los habitantes de Pérgamo pensaban que de esta manera ahuyentaban los demonios, los malos espíritus, llenos de superstición, ¿no? Pero en ese momento donde Antipas se opuso quizá a esos cultos paganos y predicó valientemente la palabra del Señor y fue martirizado en un toro de Falaris, la iglesia continuó fielmente congregándose y testificando del Señor. Gloria a Él. Así que el Señor les alaba por esto, les elogia. Pero seguidamente al elogio viene el reproche. Y en este reproche que se encuentra en los versos 14 y 15, dice, muy bien, no te duermas, no vivas en tus laureles, ¿verdad? Iglesia de Pérgamo, tengo unas pocas cosas contra ti. La verdad es que no existe la iglesia perfecta, ¿o sí? ¿Alguien la ha conocido alguna vez? La iglesia perfecta es aquella que se presentará santa y pura cuando el Señor venga y nos lleve a su presencia, por su gracia. Mientras estemos aquí, no existe. Así que, bueno, siento decepcionarte. Si no estás cómodo aquí, te vas a otro sitio, aquí somos imperfectos, en otro sitio también habrá imperfecciones. Entonces, nos damos cuenta en estas 7 iglesias donde hay elogios, pero donde también hay reproches, en la mayoría de ellas.
y le tiene que decir, has sido fiel, pero, ojo, no te duermas en tus laureles. Ojo, Avizor, tengo algunas cositas contra ti, Pérgamo. Tómate nota de lo que te voy a decir. Tienes en tu seno, tienes en tu interior aquellos que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Así que el reproche es fuerte contra esta iglesia de Pérgamo. Y dice en el verso 12 que Jesús se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos. Y esta espada aguda de dos filos no es otra cosa que él se presenta como lo que es el Verbo. Como la introducción que Juan, el evangelista Juan, hace en su evangelio, en el capítulo 1. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Él es esa espada aguda de dos filos. Y en Hebreos 4:12 nos recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene autoridad. La palabra de Dios es la que realmente pesa los corazones. La palabra de Dios realmente es la justa, la pura, la íntegra. Y Jesús se presenta como lo que es, esa palabra viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, como dice en Hebreos 4:12. Y lo dice de esta manera porque había un peligro tremendo en la iglesia de Pérgamo. Así como el domingo pasado, cuando se nos compartió acerca de la iglesia de Esmirna, vimos que era una iglesia que tenía peligros importantes, oposición, persecución de fuera. Aquí en la iglesia de Pérgamo el peligro estaba dentro. Hay cuando sufrimos no una amenaza externa, sino sufrimos una amenaza mucho más sutil y peligrosa, que es la interna. La que se cuela, la que se filtra en la iglesia. Entonces, los pilares de nuestros principios y convicciones se tambalean. Comenzamos a sentirnos débiles, frágiles, vulnerables y a relativizar muchas cosas, ¿verdad? Que la palabra de Dios no relativiza. Y les habla de dos doctrinas. En primer lugar, pone el acento en la doctrina de Balaán. Ahora, ¿quién era este Balaán? Muchos ya lo sabéis, ¿verdad? En el libro de Números, capítulos 22 al 24, se nos habla quién era este Balaán. Pues para resumir la historia, no hacerme muy largo, pero os invito a que lo leáis, este Balaán al cual la burra le habló, ¿no? Recordamos, era un profeta profesional, entre comillas, tenía fama, ¿no? De que él a quien bendecía, pues resultaba bendecido, y a quien maldecía resultaba maldecido o maldicho. Y entonces el rey Balac, cuando el pueblo de Israel se acercaba ya a la tierra de Canaán y llegó a las tierras de Madián y de Moab, entonces él tuvo miedo del pueblo de Israel. Y como conocía la fama de Balaán, mandó llamarle. ¿Qué hizo Balaán? Cuando ya fueron a llamarle, él consultó a Dios acerca de si tenía que ir. ¿Y qué le dijo Dios? No vayas, porque este pueblo es pueblo mío, es pueblo que yo bendigo. Así que Balaán dijo, bueno, pues Dios me ha dicho que no vaya, no voy a ir. Pero ¿qué pasó? Cuando aquellos que había enviado Balac volvieron y comunicaron el mensaje de Balaán al rey, pues él dijo, voy a enviar otros más eminentes, más importantes, y le voy a ofrecer mucho dinero a Balaán, muchas riquezas, ¿no? Y llegó a Balaán, y cuando Balaán vio la segunda expedición y le dijeron todo lo que le iban a dar, ¡bum!, se le abrieron los ojos. Madre mía, ¿no? La ambición, el dinero, la codicia. Pero Dios ya le había dicho que no fuera, pero él volvió a consultar, ¿no? Como si Dios, ¿no?, a veces titubeara o se pudiera volver atrás, o pudiéramos negociar con Dios. Y entonces
Dios se molestó mucho con Balaán por esto que había hecho. Y dijo, pues si tu corazón es ir, vete, ¿no? Pero entonces fue cuando pasó lo de la burra. Un ángel se puso en medio del camino, la burra lo vio, él no lo vio y le recriminó la mula. Cuando llegó Balaán, el rey Balac le dijo, maldice, y él intentó maldecir, pero ¿qué pasa? Dios no se lo permitió. Y entonces por 3 veces Balaán bendijo al pueblo de Israel y por 3 veces maldijo a aquellos que estaban contra el pueblo de Israel. Lo que está hablando aquí en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 15, es cuidado con los errores de Balaán. El primero que quedó fascinado por las riquezas que le proponía el rey Balac. Cuidado con todas aquellas corrientes que nos llegan del mundo, que valoran, cuyos principios valoran la riqueza, el dinero, el poder, la fama, todas aquellas cosas que en el mundo tienen valor. Cuidado con todas estas cosas, no nos fascinen y nos hagan olvidar lo que el Señor nos manda. El Señor le había mandado a Balaam, no vayas. El Señor había mandado, bendice. Y él no obedeció. Primer peligro que está denunciando. Pero cuando sucedió todo esto, pasó algo más. Es que hubo una estrategia, que es la que está hablando precisamente aquí el Señor Jesucristo, en la cual el pueblo de Israel acampó cerca de Moab. Se quedaron allí, ¿no? Se quedaron tranquilamente. A mí me recuerda a Jonás, cuando se tumbó en aquella calabacera, ¿no? Y estuvo esperando a que cayera un rayo del cielo y destruyera Nínive. Así que ellos llegaron muy confortables. Cuidado con la comodidad, hermanos. Estaban tan cómodos como Lot cuando estaba en Sodoma y Gomorra. Estaba muy cómodo allí, ¿verdad? Estaba muy feliz. Y fue ampliando sus tiendas, ¿no? Como nos cuenta, hasta Sodoma y Gomorra. Pero ¿qué pasó cuando ellos quedaron allí? Hubo la estrategia, ¿no? Incentivada, motivada por Balaam, ¿para qué? Para que las mujeres de Moab fueran a visitar al pueblo de Israel y entonces indujeran ¿a qué? A tener relaciones ilícitas y también a tener idolatría, ya que el pueblo de Israel no solamente tuvo relaciones con las mujeres de Moab, sino que también compartieron sus ritos y sus ceremonias idolátricas. Entonces, nos damos cuenta que el pecado atribuible a Balaam es un pecado realmente grave. Es un pecado realmente importante. Los israelitas cayeron en esta inmoralidad sexual, cayeron también en todas estas costumbres idolátricas, y fue precisamente porque alguien en su corazón fue fascinado por las riquezas y desobedeció la palabra de Dios. En Pérgamo esto era importante, porque algunos que estaban en el seno de la iglesia de Pérgamo no veían con tan malos ojos participar de esos cultos idolátricos que se erigían en aquel cerro detrás de la ciudad. Ellos no veían con tan malos ojos, comer de los ídolos, porque, ya a Pablo advierte de esto, ¿verdad?, en el libro de Romanos también. Cuidado con estas cosas. Ellos iban, participaban, luego volvían a la iglesia y se reunían en la iglesia, alababan a Dios y todo como si no pasara nada. Es decir, un pie en el mundo y otro pie en el Señor. Pero esto es imposible, ¿verdad? Porque Santiago 4:4 nos dice que la amistad con el mundo automáticamente es enemistad con Dios. Y el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero estos que estaban en la iglesia de Pérgamo, ellos querían, siguiendo la línea que había marcado Balaam, ellos querían llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Es decir, ellos lo que querían, como quería Balac con Balaam, de alguna manera es que maldijera al pueblo de Dios y bendijera a aquellos que se oponían al pueblo de Dios. Ahora, ¿os suena esto un poco? ¿Os suena la sociedad en la que estamos? Que a lo malo se le quiere llamar bueno
y normal, ¿no? Y aceptable. Y sin embargo lo bueno es como se mira con rechazo. ¿O no es esta la imagen que nos aparece todos los días en los medios de comunicación, ¿no? Aquel que es devoto es una persona severa, ¿no? Y que aparece y siempre está acusando. Y nos damos cuenta como si se intenta llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Así que el Señor está llamando la atención sobre esto. Y tenemos que tomar nota nosotros, como la iglesia de Pérgamo también. Yo hace no mucho tiempo, hará 3, 4 años, no sé, vi un reportaje en la televisión donde estaban entrevistando a un matrimonio pastores, en España, pastores protestantes. Y ellos estaban hablando a favor de las relaciones prematrimoniales, ¿no? A favor de la homosexualidad, a favor de diferentes aspectos, diciendo que, bueno, cuando la que les estaba entrevistando decía, ya, pero es que ustedes parece ser que están en contra. Bueno, sí, hay algunas iglesias, relativizando, hay algunas iglesias, pero esto es un tema cultural. ¿Os suena? Cultural. Yo estaba viéndolo y realmente me llené de indignación. ¿Cómo pueden ellos hablar en nombre de todos? ¿Cómo pueden relativizar? Pero es que estas corrientes están pasando. Y están pasando en muchos aspectos, no solamente morales, aunque el Señor pone el dedo en el aspecto moral que estaban viviendo en la iglesia de Pérgamo, porque recordemos que el pecado de Balaam fue un pecado de avaricia, pero también de inmoralidad, que indujo al pueblo de Israel a cometer también inmoralidad e idolatría. No podemos pasar por alto estas cosas. Y el Señor pone el acento. Yo soy la espada de doble filo. También los nicolaitas, seguidores de un tal Nicolás de Antioquía, era similar a los seguidores de Balaán. También estos nicolaitas, una secta pregnóstica del siglo I, lo que decían de alguna manera es que da igual lo que hagamos con el cuerpo. Esto no nos puede interferir en nuestra comunión con Dios, porque el espíritu está separado del cuerpo, ¿no? Algo así. La verdad es que allí en Pérgamo, la mayoría de los creyentes no participaban de estas corrientes. La mayoría de los creyentes son elogiados, ¿verdad? Porque ellos eran fieles al Señor. Pero ¿qué pasaba en Pérgamo? Ellos consentían con que estos grupos estuvieran dentro de la iglesia. Yo digo, hermanos, ¿qué cosas consentimos? Ellos toleraban, ellos miraban a otro lado, de ahí el título del mensaje. Ellos se ponían de perfil, como si no vieran nada y como si no supieran nada. Este verano, mi hija me habló de una película que se emite en la plataforma Netflix, Come Sunday, no sé si la habéis visto. Pero la película habla de un hecho real, un hecho que además no ha pasado hace mucho tiempo. En el año 2000, aproximadamente el año 2000, relata la crisis de fe que experimentó un pastor de las Asambleas de Dios en los Estados Unidos, un pastor afroamericano, Carlton Pearson. Él, viendo un reportaje en la televisión, llegó a la conclusión, él dijo que Dios le había revelado que no existía el infierno, que todos iban a ser salvos. Y entonces él desarrolló toda una teología que se ha conocido como el Evangelio inclusivo, que ha sido abrazado por diferentes sectores. La verdad es que la película refleja, a mi entender, bastante bien toda esta situación. Pero lo que me llamó la atención en la película es la manera en que es debatida, es tratada esta herejía. Por un lado vemos severidad por parte de algunos, donde lo acusan y se enfrentan a él cara a cara y de una manera bastante soberbia, en mi opinión, ¿no? Y por otro lado vemos otras actitudes. Él tenía un copastor en la iglesia que no compartía estas ideas. Y vemos cómo el copastor trata una y otra vez de hacerle entender y ver que va en contra de la palabra de Dios lo que le está diciendo. Pero lo hace con amor.
incluso después de que él se separa y que de la denominación, ¿no? Y después de que muchos abandonan la iglesia y que él tiene que cerrar la iglesia, vuelve otra vez a visitarle, vuelve otra vez a abrirle los brazos con amor, para que él vuelva al verdadero camino, para que él entienda que lo que está diciendo es una herejía. También vemos ahora al Roberts, famoso, ¿verdad?, dentro de las asambleas de Dios, que era su mentor y era amigo, como él sucesivamente trata de reconducirle y lo hace con amor, lo hace con mucho tacto, siempre tiende la mano, no le acusa, no le dice, sí que acusa la herejía, pero a él no, a él le hace un llamamiento para que se arrepienta, para que cambie su manera de pensar. Y a mí me hizo pensar en la manera en que realmente en las iglesias hemos perdido la exhortación y de qué manera tenemos que hacer la exhortación. Porque sí, no podemos mirar a otro lado ni ponernos de perfil. Tenemos que exhortar en amor. En amor. Y me venía a la mente la manera en que en Hechos vemos a Priscila y Aquila, capítulo 18, tratando con Apolos. ¿Recordáis en Éfeso? Cuando ellos llegaron allí y vieron que Apolos no conocía toda la verdad del Evangelio, sino parte solamente de ella, dice que lo llevaron aparte y le hablaron y le hicieron entender, hermanos, con amor. Gloria al Señor. El Señor es claro en su exhortación, en el verso 16. Y el Señor le dice, iglesia de Pérgamo, arrepiéntete. Cambia tu actitud. Iglesia, os amo. Cambiar de actitud, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y es verdad, hermanos, cuando a veces consentimos en nuestras propias vidas que existan pensamientos, principios, existan cosas que no agradan al Señor, pecados, y dejamos que estén ahí arrinconados, ¿verdad que perdemos la paz? ¿Verdad que perdemos el gozo? ¿Verdad que ya no tenemos ganas de alabar al Señor ni de leer la palabra? ¿Verdad que ya no tenemos ganas de saludar al hermano o a la hermana? Y esto mismo pasa a nivel general con las iglesias. Por lo tanto, Él dice, arrepiéntete, metanoia, haz un cambio en tu vida. ¿Pero cómo? Sencillamente, acéptame a mí que soy la espada de doble filo. Hermanos, la mejor manera es aferrándonos a Cristo y a su palabra, a la sana doctrina. Hoy en día hay máquinas, ¿no?, que automáticamente detectan los billetes falsificados, pero antes no era así, sino que se adiestraba a los funcionarios del Banco de España, de la Reserva Federal, de todos los bancos centrales de los países, se les adiestraba para que reconocieran rápidamente un billete falsificado. ¿Y cómo se hacía esto? Sencillamente se les hacía pasar horas, días, semanas contemplando, visualizando, cogiendo, mirando los billetes verdaderos. Porque solamente cuando en su mente, en su incluso olor, en su textura, ellos detectaran un billete verdadero, podrían ver una falsificación. Y hermanos, esto es lo que nos dice el mensaje a Pérgamo, que nos aferremos a la palabra de verdad, que nos empapemos de la palabra de verdad, que por todos nuestros poros asumamos la palabra de Dios en nuestras vidas, que con un anhelo cada día queramos beber de la palabra de Dios. Porque a medida que la palabra de Dios se introduzca en tu mente, en mi mente, también formará parte y conformará nuestro corazón. Hasta tal punto que lo que antes deseábamos, ahora ya no lo desearemos. Lo que antes veíamos, ahora no lo veremos. Lo que antes queríamos, ahora no lo querremos. Y lo que antes nos movía, ahora no nos moverá.
nos moverá únicamente la verdad de la palabra de Dios, Cristo. Solamente Él es el patrón. Y Él se presenta a la iglesia y lo que está diciendo, mirad, yo me presento, soy la espada, recibidme. Como dice luego en Apocalipsis 3:20, a la iglesia de la Odisea, ¿no? Yo estoy a la puerta y llamo. Recibidme. Es el mensaje que lanza a todas las iglesias, recibidme. Porque recibiéndome a mí, realmente habrá un cambio de paradigma en vuestra manera de pensar. Y lo que antes consentíais, ahora no lo vais a consentir. No lo vais a juzgar con soberbia, sino que vais a obrar con amor para sanarlo. Cuidado, hermanos, con hacer de nuestras iglesias un sitio cómodo para aquellos que no quieren arrepentirse. La iglesia no tiene que ser un sitio cómodo. Como algunas iglesias tristemente he visto alguna vez, que sean, sobre todo en grupos de jóvenes, ¿verdad? Es que, ¿cómo van a venir a la iglesia los de fuera? Pues tienen que venir ¿no? Para que vengan. Bueno, el propósito no es que vengan, hermanos. El propósito es que conozcan a Cristo. Amén. El propósito es presentar a Cristo, hermanos. Amén. No es hacernos como el mundo es, para que vengan. Sí, pueden venir y se sentirán muy cómodos. ¿Y qué? Tienen que sentirse incómodos ante la palabra de Dios. Amén. Tenemos que sentirnos incómodos ante la palabra de Dios. ¿Para qué? Para llevarnos al arrepentimiento y al conocimiento de su gracia. Y tener un encuentro con Cristo. En Deuteronomio capítulo 5, verso 29, dice la palabra, ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos. Gloria al Señor. El llamamiento del Señor a la iglesia de Pérgamo es a arrepentirse. Y les dice las promesas. Verso 17. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino solo aquel que lo recibe. Gloria al Señor. Porque cuando viene el arrepentimiento, suceden cosas increíbles. Gloria al Señor. Lo primero que les dice, les daré a comer del maná, maná escondido. Sabemos bien lo que era el maná. El maná era esa provisión diaria que el Señor hacía descender del cielo. Ellos no hacían nada para ganarlo, ¿verdad? Nos habla de gracia. Lo primero que encontramos cuando tú y yo nos arrepentimos, y arrepentimiento es un cambio de manera de pensar, lo primero que encontramos es la gracia del Señor. Y con esa gracia ellos podían emprender día a día, porque nunca les faltaba el maná, recordadlo. Había doble porción antes del Sabbat, ¿no? Pero todos los días tenían su maná. Con ese maná podían caminar en las áridas, los áridos terrenos del desierto y podían ir hacia la tierra prometida día a día. Sabemos que cuando realmente hay un cambio en nuestras vidas, vamos a encontrar la gracia y la libertad en Cristo. Realmente es así. Vamos a encontrar la fuerza, la provisión. Vamos a encontrar a Él todos los días, con la columna de fuego y de nube diariamente dirigiéndonos. Y les dice, no solamente les voy a dar el maná, ese maná es escondido con todas mis verdades, con toda mi palabra, alimentándoles y fortaleciéndoles en cada paso que den. También les voy a dar un nombre nuevo. Gloria al Señor. Y hay diferentes ilustraciones que nos hablan de el nombre nuevo, pero a mí me gusta una especialmente. Y es que cuando alguien ganaba en las competiciones deportivas, se le daba una piedrecita blanca donde se escribía su nombre. Y con esa piedrecita blanca tenía acceso, porque no es como hoy en día, ¿verdad? Cuando se celebran las Olimpiadas, hay un podium, está el ganador, el segundo, el tercero. Entonces lo que se hacía era un banquete
para aquellos que habían ganado en las competiciones. Y en el medio del banquete se entregaban esos laureles, ¿verdad?, que representaban a los ganadores. Así que aquel que cuando llegaba al banquete entregaba su piedrecita con su nombre, tenía acceso a ese gran banquete de premios. Hermanos, queremos tener ese nombre nuevo. Amén. Queremos que lo viejo pase, como nos dice el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas están presentes todos los días, ¿no? Acusándonos, ¿no? Las cosas viejas, que dice, pasaron. Y he aquí, todas en Cristo son hechas nuevas. Todas en Cristo son hechas nuevas. Gloria a su nombre. Pero para eso es necesario el arrepentimiento, hermanos. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a arrepentirnos? Quizás tú pienses, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Todo en mi vida va bien. Todo marcha bien. Pídele al Señor que te ilumine. Pidámosle al Señor que nos haga ver esas áreas, esas cosas que estamos consintiendo, que día a día nos hacen mirar hacia otro lado, como si no estuvieran ahí, pero que están ahí, y que son un lastre en cada uno de nosotros. Y abracemos su palabra, para que su palabra expulse todo aquello que no viene de Él, para que Cristo ocupe todo el lugar que solo le pertenece a Él. Deseo que el Señor os bendiga, hermanos. Que nosotros, a nivel individual, cada uno de nosotros, podamos ser una iglesia fiel. Que el Señor pueda decir elogios para cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros podamos tener su palabra como nuestro baluarte, como nuestro paradigma, como nuestro estandarte, como nuestra bandera, llena de autoridad. Que Él sea el que dirija nuestras vidas, no ninguna otra cosa. Y en la medida que esto sea una realidad de nuestras vidas, va a ser una realidad en la iglesia. Y va a ser una realidad en todos los lados. Y va a haber un cambio y una transformación. Así que, hermanos, mi deseo es que el Señor os bendiga. Gloria a Él. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor. Porque tú fuiste con una palabra fresca a la iglesia de Pérgamo. Tú fuiste no con una palabra de condenación, sino de esperanza, de arrepentimiento. Y tú, Señor, también nos invitas. Nos invitas, Señor, a que nos deleitemos en tu palabra, en tu presencia, en tu sana doctrina, en tu verdad. Que no vayamos detrás, oh Dios, de tantas y tantas corrientes, influencias que vienen a nuestra mente y que cada día, Señor, ponen tropiezo a nuestros pies. Señor, haznos libres en la gracia de Cristo. Haznos libres, Señor, en tu presencia. Cambia nuestra manera de pensar, Señor. Cambia nuestros valores, nuestros principios. Cambia, Señor, aquellas cosas que nos tienen atados, Padre, para vivir en la libertad y en la gracia de tu vida nueva en Cristo. Te damos la gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Siempre estás a nuestro lado, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón.
porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita